nombre es Dálida Morales Morales. Yo me veo como una mujer muy responsable, muy apasionada por lo que hago. Me gusta hacer las cosas, digamos que no resumir la palabra perfecta, sino que queden muy bien. No me gusta hacer las cosas de cualquier manera, sino siempre pensar en hacerlas bien. Muy comprometida, pues soy muy, digamos, poco expresiva en palabras, pero creo que con mis gestos y mi actitud logro transmitir y demostrar eso que estoy sintiendo. Yo soy de la vereda La Fe, eh, crecí allá en la vereda La Fe, nací aquí en el municipio de Jericó. Mi mamá me cuenta que cuando estaba en labores de parto, pues se vino a las 5:30 de la mañana desde La Fe caminando y que cuando llegó al Teatro Santa María, pues prácticamente ya estaba, digamos, afuera. Estudié en la escuela de La Fe. Allá ingresé a primaria cuando tenía aproximadamente como 6 años, ya que en ese tiempo pues había que esperar que uno cumpliera 6 años para poder ingresar a primero a la escuela. Entonces ahí ingresé a la escuela, me tocó con el profesor Nelson y de ahí pues como más o menos mediados de primera, mi familia decidió irse a Medellín, ya que un tío mío pues dice a mi papá, vámonos para Medellín a conseguir pues supuestamente otra calidad de vida, pero nosotros no encontramos eso en la ciudad. Entonces decidimos regresar a La Fe como pasados 6 meses porque pues la vida de nosotros siempre ha sido en el campo, entonces no aguantamos la vida de la ciudad. Y de ahí pues volví otra vez a la escuela y continué estudiando ahí toda mi primaria. Mi infancia fue muy buena porque pues yo recuerdo que me montaba en los árboles de naranja, de mango, de guayaba y ahí me la pasaba comiendo frutas con los compañeros de la escuela. Tanto que llegaba tarde de la escuela y mi mamá pues ya tenía lista ahí como la escoba, la verbena para pegarme porque llegaba muy tarde de la escuela por quedarme jugando con los compañeros en el camino. Recuerdo también que la pasábamos cogiendo frutas y entonces en una pesebrera yo dejaba mi vajilla porque ahí era donde íbamos a cocinar y recogíamos guayabas, naranjas, moras y conseguíamos restos de cosas para irnos a jugar a la cocinita en la pesebrera de los caballos. Y siempre pues para mí ese es un momento que yo nunca voy a olvidar porque fue una infancia muy tranquila, siempre disfrutaba estar entre los potreros, entre los árboles, jugábamos escondidijos por la noche, entonces era como, no, eso era pura adrenalina. Bueno, mi familia está conformada por mi padre que se llama Roberto, mi madre Alba Lucía, mi hermana Eliana y mi sobrino Robinson. Es el núcleo por lo que se compone mi familia. Eh, pues en esta época que cuando era niña, mis abuelos también vivían en la misma vereda, que es mi abuela Teresa que aún vive, y mi abuelo Emilio, que ahora no está, pero recuerdo mucho que nos gustaba ir a jugar ajedrez y parqués con él, entonces siempre jugábamos parqués y con los otros nietos, entonces o nos mandaba a recoger la leña para guardarla en la cocina de leña, valga la redundancia, o nos mandaba a recoger el pasto para darle a la yegua
Entonces son momentos que pues nunca se olvidan con la familia. Ahora mi abuela pues ya tiene demasiados años, entonces ella vive en el municipio, pues en la zona urbana, y mi abuelo murió hace 2 años más o menos. Cuando terminó la primaria, pues obviamente ya necesito seguir con la secundaria, pero en ese momento no tenía como dónde quedarme aquí en el municipio de Jericó. Entonces, pues lo que hacía era que todos los días subía desde la fe hasta el colegio, la normal. Recuerdo que me levantaba como a las 3:30 de la mañana para poder subir a alcanzar el bus que pasaba por la vía principal que lleva a Jericó y llegar al colegio a las 6:30. Así estuve durante sexto y la mitad de séptimo. Pero ya pues, sí, no sé si todos conocen La Fe, que es una de las veredas más lejanas o la única que no tiene carretera del municipio de Jericó. Entonces para mí ya era un poco más difícil, no tanto la caminada, sino la madrugada. Entonces, cuando llegué a séptimo más o menos, me encontré con alguien que me dijo que sabía que existía el Hogar Juvenil Campesino, y una prima comenzó a pagarme la mensualidad allá en el hogar. Entonces, a mediados de séptimo llegué al Hogar Juvenil Campesino, que está ubicado cerca del Colegio Liceo, y allí pues, digamos, me dio un poco duro porque pues nunca me había separado de mi mamá, de mi familia. Entonces cuando me dejaron allí yo lloré mucho, recuerdo que lloré mucho porque nunca había estado, pues nunca había salido de la casa. Pero ya ahí pues comienzo como a adaptarme, habían otros jóvenes de otros lados, de otras veredas, y entonces siento ahí como que ya me voy adaptando. Igual como es hogar de jóvenes campesinos, entonces sigo como metida en la labor del campo, en que allí en las tardes nos enseñaban cómo hacer una terraza o cómo hacer camas aéreas en guauda. Nunca dejamos pues de no estar en el campo, que siempre es lo que me ha gustado a mí. Y allí durante todo el bachillerato pues estuve, y gracias, como siempre fue muy disciplinada y obtuve muy buenas notas en el colegio, entonces por varios años me pagaron la mensualidad. También gané un computador pues que nunca imaginé que iba a tener. Y allí conocí a personas excepcionales como doña Marlene Ramírez. Eh, Encontré una compañera que a pesar del tiempo y de la distancia seguimos siendo amigas, que se llama Estefanía. Y para mí es uno de los recuerdos también más bonitos y de la juventud haber estado allí, porque fue una experiencia maravillosa. Ya también me quedaba pues más cerca del colegio, y también nunca me desligué de estar en el campo estando allí. Siempre como en las actividades del colegio participaba, pero era más como declamando poemas o participando de lecturas, porque pues siempre me ha gustado mucho leer. Entonces era más como en el tema de participar en lecturas y declamación de poemas. Y aparte pues ya como extra del colegio me gustaba mucho el microfútbol. Entonces recuerdo que en cierta época practiqué microfútbol pues en el Coliseo, porque era como me gustaba ese deporte, y me sigue gustando aunque ya no lo practico. En el hogar, digamos que al encontrar otras personas, digamos que no en mi mismo ambiente, entonces comencé a conocer o aprendí cómo es vivir con otras personas que no son de mi familia. Entonces como la convivencia, eso creo que de ahí partió mucho lo que sigue de mi vida. Fue aprender a vivir con más personas y cómo lograr llevar esa convivencia bien. Porque recuerdo que también nos tocaba hacer la comida, digamos un grupo hoy martes hace la comida para todos, el otro grupo la comida para todos, o aprender responsabilidades. Bueno, este día es el aseo general para todo el hogar, o solamente para la habitación o los baños.
siempre como aprender a convivir y a tratar con otras personas. Como siempre me gustaba ser muy disciplinada, desde que estaba desde primero en la escuela en la fe hasta que salí del bachillerato tuve reconocimientos por buena disciplina y por siempre pues como obtener buenos puntajes en el colegio. Entonces, ya que salí del colegio, pues yo quería seguir estudiando algo relacionado con el campo. Entonces me presenté a la Universidad de Antioquia y al mismo tiempo al SENA. A la Universidad de Antioquia pues me faltaron algunos puntos para pasar, entonces pues tenía la oportunidad de pasar a nivel 0, pero en aquel tiempo pues no tenía dinero suficiente para pagar una estadía en la sede de Andes, ni para pagar el curso, entonces como dejé ahí. Pero luego me llegaron los resultados de que había pasado al SENA, entonces decidí irme para el SENA en Caldas, en el SENA La Salada. Cuando ingresé ahí, entonces pues ya sí me tocó alejarme de Jericó, irme a vivir a arrendar un cuarto en Caldas con mi compañero Víctor. Entonces, bueno, ahí esperamos 2 meses. Y estar en el SENA, cuando entras al SENA, a los jóvenes que son de municipios distintos tienen la posibilidad de acceder al internado. Entonces nos dieron el internado y ahí vuelve como otra vez como esa vivencia del hogar donde tenía que estar interna con muchas más personas. Entonces nos dan el internado y comienza como toda una rutina de levantarse pues muy ligero para poder tener una ducha y ya que eran muchas mujeres, entonces ir a desayunar a las 5:30 de la mañana, tenía que pasarse pues con una rutina al almuerzo y otra a la comida. Para estar allá en ese internado teníamos que pagar unas horas sociales, entonces seguíamos trabajando en las zonas agrícolas, pagando las horas sociales en contraprestación pues, del internado y la comida. Entonces allí hice una técnica en producción agropecuaria. Cuando termino esa técnica, pues necesitaba hacer unas prácticas para certificarme. Y las prácticas las encontré en San Juan de Cauca, aquí en Jericó. Entonces, cuando termino la técnica, regreso otra vez a la fe y de la fe me desplazo 2 horas hacia las fincas del río Cauca a hacer mis prácticas en ganadería de exposición. Entonces logro terminar mis prácticas, me certifico como técnica en producción agropecuaria y sigo trabajando en la ganadería ya que me dejaron ahí. Pero pues luego salió la tecnología y yo quería seguir estudiando, entonces renuncié al trabajo. Pero antes de eso pues estuve trabajando en una porcícola en Gómez Plata con cerdos. Ahí sí es cuando regreso de nuevo otra vez a la fe y sí entro de nuevo al SENA a hacer una tecnología en producción agropecuaria ecológica. Entonces se repite como la historia, vuelvo a vivir por 2 meses en un apartamento, esta vez en Bello, y tenía que viajar a Caldas, y volvieron y nos pedimos el internado, y volvieron y nos lo dieron, esta vez sí fue por 2 años, entonces en esos 2 años, cada 8 días venía a Jericó, a trabajar actualmente en el lugar que estoy, a Urantia. Entonces viajaba los viernes, llegábamos acá tarde de la noche, 9, trabajamos el sábado y regresábamos el domingo a Caldas. Y así durante la tecnología. Entonces, para la tecnología igual también necesitábamos hacer prácticas que certifiquen la etapa lectiva. Entonces, por casualidades de la vida, ya nos encontramos con los dueños actuales de Urantia, Patricio y Ricardo. Ellos nos permiten hacer las prácticas por pasantía aquí en Urantia y también logramos certificarnos como tecnóloga en producción agropecuaria ecológica.
a los jóvenes que digamos quieren irse a la ciudad pues como a buscar otras oportunidades, está bien pues como uno irse a buscar ese conocimiento que aún todavía no encontramos en los municipios, pero como mi ideal siempre fue ir a buscar un conocimiento y regresar al lugar de origen, al que me ha dado todo, y ponerlo en marcha. Entonces es posible cuando nos surgen esas ideas que ayudan a nuestro municipio, ayudan a nuestras familias, a los que están al lado. Entonces cuando esas ideas se ponen en marcha y se materializan, pues yo pienso que es posible uno encontrar oportunidades de vida y buenas para estar en el lugar de origen. Yo con Víctor me encontré en el colegio. Cuando yo ingreso a sexto, Víctor está en 11, pero yo lo conozco a través de un compañero que viajaba en el bus de transporte. Conozco a Víctor, pero nos hicimos amigos, bueno, pasó el tiempo. Cuando yo estaba en 11 graduándome, pues Víctor viene porque él estaba pues en otro país y volvió otra vez a Jericó, entonces ahí es donde nos encontramos y nos hacemos pues otra vez novios. Entonces en ese mismo momento él decide ingresar al SENA también conmigo y desde ese momento pues hemos venido juntos. Ahí es donde hicimos las prácticas juntos acá en Urantia y nos llevó a crear Urantia la posibilidad de darles alimentos a los pobladores de Jericó, pero de mejor calidad. Sabemos que los alimentos vienen de Medellín, de las centrales mayoristas, entonces muchos ya no están frescos o no están en buen estado o ya en la semana no son disponibles. Entonces como esta problemática quizás nos llevó a crear a Urantia, que Urantia es un lugar que se dedica a la producción agroecológica de hortalizas de diferentes variedades. Entonces al principio fue difícil porque pues nadie nos quería comprar como nada, porque bueno, una lechuga morada pues, no es la cultura de Jericó, o una remolacha dorada como la uso. Entonces lo que hicimos fue comenzar a darle a las personas para que llevaran, probaran, y fue como crear una cultura de consumo para que nos conocieran. También podían venir aquí a la finca a conocer los procesos y fue así como nos hicimos dar a conocer a las personas y con el voz a voz, ya por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, ya siempre adquieren nuestros productos y siempre agradezco a la población de Jericó que los ha recibido de muy buena manera, ya que la compra local hace que nuestra agroempresa se mantenga. Bueno, todos los procesos han sido bonitos, pero cuando el año pasado nos nominaron a los 24 mejores agroempresarios del país, pues para nosotros fue mucha alegría porque resaltan lo importante del campo y nos resaltan a nosotros como jóvenes que estamos haciendo las cosas bien. Entonces cuando te dicen que estás nominado entre 50.000 agroempresarios, estás entre los 24 mejores, pues eso le da a uno mucha alegría y uno sabe que está haciendo las cosas bien. Y siempre tratamos de hacer las cosas de la mejor manera para que los alimentos que producimos lleven salud y bienestar a los pobladores de Jericó. Pues el día que nos dijeron o nos mostraron a través de un rompecabezas que estábamos nominados, lloramos de la alegría porque pues está bien cuando uno trabaja y cuando hace las cosas bien, pero cuando le dan un reconocimiento a gran escala, pues nos motiva más. Y entonces, y saber también que entre los jóvenes también habíamos sido ganadores, entonces es una motivación demasiado bonita y demasiado alegre para las familias, porque pues saber que nuestros papás se han esforzado mucho para lograr darnos los estudios, porque ellos siempre querían que, bueno, tanto esfuerzo que valga la pena, pues cierto, y que al menos tengamos una calidad de vida buena, con trabajo, o que hayamos estudiado para poder recibir lo que
tanto nos ha costado.